debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Amigas y amigos de Contraportada, hoy estamos frente a una edición especial previa a la realización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre el candidato de la vida, Iván Cepeda, y el candidato de la destrucción del país, la incertidumbre y la muerte de la población, de la Espriella. Vamos a hablar hoy bajo el título de Voto por la vida y la soberanía. Ese voto por la vida y la soberanía es un voto que se recoge en estos 3 días, se recauda en estos 3 días por grupos especiales de trabajo en barrios, instituciones laborales y círculos de amigos y familiares. Entonces, estos grupos deben tener una característica central, es que trabajan con un marco de conciencia con el cual hacen la tarea y trabajan con unas orientaciones prácticas para que la tarea sea eficaz y eficiente y se recauden el mayor número de votos consignados en las urnas, porque muchas veces las movilizaciones de masa no se transforman en alguno de sus componentes en votos en las urnas. Pero también este trabajo tiene que ver, además de llevar votos a las urnas, estar pendiente el día, en el momento del cierre de las votaciones, como testigos electorales, para que se reduzca el margen de realización de fraudes contra el proyecto del pacto histórico. Bien, entonces estos grupos trabajan conscientemente por la vida y la soberanía. Por la vida entendemos la satisfacción de las necesidades plenas de la población en paz, con desarrollo humano, sin ser agredida a las personas, en contextos de relaciones con la madre naturaleza armónica, en desarrollo de una vida familiar alegre, barrial alegre. Y por soberanía nacional vamos aquí a acudir a la orientadora principal de la práctica de esa condición de desarrollo de la nación colombiana, como es la Constitución Política de Colombia de 1991, aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, como nos estamos enfrentando a un candidato de la Junta del Capital de los Estados Unidos, del ala de Donald Trump, que considera que Colombia poco a poco debe ser un protectorado de los Estados Unidos y estar inserta en una de las banderas de la Gran América, que Trump, Vance y Rubio vienen diciendo que esa Gran América está conformada desde Groenlandia, Canadá, toda Norteamérica, hasta El Salvador, hasta el Ecuador, e intentan incluir entonces a Brasil, luego a Bolivia y a Chile. Paraguay consideran que ya lo tienen incluido. Entonces, nosotros rescatamos la idea de la soberanía nacional, tal como lo expresó ayer el presidente Petro en su alocución de informe sobre el desarrollo del poder territorial agropecuario en el Meta, en Villavicencio, y ya lo había hecho en la Universidad de Antioquia el día anterior. Tal como lo dice el presidente Petro, nosotros somos una nación soberana. Pero esa soberanía hay que practicarla y no dejar espacio para que los otros intervengan en el deterioro de la soberanía, porque después aparecen países dependientes, protectorados, sometidos a la acción de una fuerza extranjera militar y política. Bien, lo que vamos a decir aquí es que nosotros basamos la construcción de la democracia profunda y soberana con base en la Constitución de 1991, ya lo hemos dicho, que tiene en su preámbulo una declaración hermosa y un fundamento de nuestra conciencia para trabajar por la vida y la soberanía. La unidad de la nación es un fin de la Constitución de 1991 y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad de conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico democrático participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana. En ejercicio, dice el preámbulo, de su poder soberano, la Asamblea Nacional Constituyente proclamó y dio a conocer al país la Constitución que hoy nos rige. Poder soberano. Eso está explícito y entonces la soberanía nuestra no la construye de la Espriella y su equipo, aunque él se declare independiente, desde las esferas de los acuerdos que haga en Washington. País del cual de la Espriella dice que tiene obligaciones que cumplir como ciudadano nacionalizado.
hecho que quedó en evidencia con el respaldo y saludo del presidente Trump a la elección, a su triunfo en la primera vuelta. Triunfo que todavía está en veremos porque, según el presidente Petro, hubo múltiples irregularidades que se cometen por descuido en el conteo de votos, pero también por el manejo de cuestiones tecnológicas y de inteligencia artificial en los procesos de elección. Dentro de esos principios de soberanía nacional, sigo aquí con la Constitución de 1991, en el artículo 2 se dice que son fines esenciales del Estado defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Eso se dice en el artículo 2. En el artículo 3 de los principios fundamentales, que es el título 1, se dice que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. O sea, esa soberanía no nos la concede a nosotros la existencia de los Estados Unidos y la existencia de un candidato presidencial que trabaja para ese país, tal como él mismo lo ha dicho en público, que además tiene otra nacionalidad, que es la nacionalidad italiana, la cual va a poner en ejercicio pleno cuando le aparezcan las investigaciones que le están haciendo en Miami. Las investigaciones por razones delincuenciales. Eso está por probarse, pero una vez eso ocurra, se iría a vivir, como bien lo dijo a través de un video su esposa, que dice que al otro día de realizar las elecciones, si se pierden, pues su vida va a transcurrir en Italia. En el artículo 4 de la Constitución de la República de Colombia del 91 dice que es deber de los nacionales y los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, pero las de nuestro país, y respetar y obedecer la autoridad. Cepeda está en orden con esta disposición, de la Espriella no está en orden con esa disposición. En el artículo 7 de ese mismo título de los principios fundamentales se dice que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Todo el mundo sabe las expresiones grotescas que les frente a las minorías étnicas y sociales en Colombia. Es decir, en la práctica no va a reconocer la diversidad étnica. En el artículo 8 se dice que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. De la Espriella ha proclamado públicamente que viene fracking a la lata, fracking full, para utilizar a fondo los recursos naturales del país y destruir ecosistemas. Eso contrasta con la propuesta de Iván Cepeda de realizar una vida orgánica, política, coherente en la relación del ser humano con la naturaleza. En el título 2 de los derechos y las garantías y los deberes, en el artículo 11 se dice que el derecho a la vida es inviolable. Y resulta que él Espriella, con hechos probados por videos que todo el mundo conoce, dice que durante su mandato van a destripar la oposición. Utiliza el verbo destripar. Destripar en comunidades en las cuales hemos vivido el asedio criminal de los grupos de extrema derecha y algunos desmanes de los grupos de izquierda extrema. El derecho a la vida, evidentemente, es inviolable. El derecho a la vida es inviolable. Y entonces estamos por la defensa de eso. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. ¿Qué es eso de reconocer en nuestros ancianos y ancianas el acceso a un salario, a un subsidio o a una suma periódica de sobrevivencia de 230.000 pesos? Eso no es otra cosa que garantizar la igualdad real y efectiva. La igualdad real y también para el acceso a la satisfacción de necesidades se expresa en lo realizado por el presidente Petro de establecer el salario mínimo vital, frente al cual de la Espriella y todos los aparatos políticos, militares y económicos que lo respaldan, aunque él se declare dependiente, dicen que borrarán inmediatamente, empezando por acabar con el salario mínimo vital y establecer una ruptura total con las leyes laborales y se decidirían a contratar por horas a la mayoría de trabajadores, sobre todo de la educación. Dice que contra FECODE va a acabar con la educación pública, contra los maestros va a acabar con la universidad pública. En el artículo 17 dicen que se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. Lo que el Espriella quiere proponer es la esclavitud de la nación colombiana bajo la forma de Estado de protectorado de los Estados Unidos. Dice que se garantiza la libertad de culto, pero viola la libertad de culto
porque han convertido parte de la iglesia cristiana protestante en instrumentos de su campaña electoral y en entidades que reciben dinero porque no presentan contabilidad para distribuir en dirección a la compra de votos, como eso está aprobado en muchos casos del país. Eso va contrario a la idea del artículo 19 que dice que todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Él está violando la libertad religiosa e imponiéndole a grupos religiosos actuaciones políticas clientelares y delincuenciales. Luego en el artículo 21 se dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Petro intentó moverse en el terreno de la paz total, hecho que no alcanza a consolidarse, pero que abre perspectivas para seguir haciendo esfuerzos. Y Cepeda recoge como una bandera esencial de su mandato. Cepeda y Quilpué recogen como bandera esencial de su mandato. En el artículo 25, ese mismo título 2, se dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Y eso es lo que intenta hacer el proyecto del Pacto Histórico en su primera versión y que intenta continuar en la segunda. Dignificar el trabajo humano. Los otros lo que proponen es un reinado de la empresa privada sometiendo a esclavitud el trabajo. El artículo 28 dice: toda persona es libre, nadie puede ser molestado en su persona o familia ni reducido a prisión o arresto, sino en virtud de mandamiento escrito por la autoridad competente con las formalidades previamente definidas en la ley. Lo que van a desatar es una cacería de brujas contra la oposición. Ya empezaron por allá en Estados Unidos con Beto Corral, que tenía asilo político por la persecución que sufrió uno de sus familiares, su padre, y entonces se le prepara la deportación porque supuestamente desde allá está interviniendo en política. Lo que está haciendo es una crítica, el derecho a la crítica a una candidatura presidencial como la de la Espriella. Pero ahí se observa el maridaje de subordinación entre la Espriella y el gobierno de turno. El artículo 40 dice que todo ciudadano tiene derecho a ser elegido y elegir, constituir partidos y movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna. Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisivos de la administración pública. Del Espriella sirve en decir que la oposición será destripada. Destripada quiere decir sacarle las vísceras, coser el cadáver y luego arrojarlo a los ríos para que no flote. Esa es la experiencia que hay en los lugares donde ha reinado la agresión de la extrema derecha. Y se ha referido a la mujer como un ser despreciable que solamente importa cautivarla a través del sexo y no como un sujeto de pensamiento libre. Entonces, con esas ideas y sabiendo que la Constitución es de obligatorio estudio en todos los sitios, nosotros sabemos que nuestro grupo de trabajo, el día de hoy, el de mañana y el de pasado mañana, deben actuar en consecuencia con esos preceptos constitucionales. Cada grupo debe estudiar esos puntos de la Constitución para poder cautivar a otros grupos. Entonces me voy a referir al segundo punto, que son la conformación y actuación de los grupos. Un grupo de 5 personas en un barrio. Nosotros aquí en Barranca Bermeja hemos constituido varios grupos de más de 5 y actuamos con una relación que se llama la relación consciente, que es explicar el programa de Cepeda versus el programa de la Espriella, y ahora estamos fundamentándonos en la idea de la Constitución Nacional, en el apoyo a la Constitución del 91. Entonces, esos grupos trabajan en un asunto que se llama el multiplicador 1 por 5. Si somos 20 grupos, en el 1 por 5 podemos llegar a 100 votos. A 100 votos que se expresen efectivamente en las urnas el día 21 de junio. Para que eso ocurra, tiene que garantizarse el acompañamiento de esos grupos, de la discusión política, y en el evento en que necesiten transporte, garantizar el transporte para eso. Y para que esos votos se traduzcan en realidad y no sean borrados del conteo, hay que estar en ese proceso que se realiza una vez cerradas las urnas. Por eso esos grupos de 5 personas, por decir algo, por poner un ejemplo, deben buscar en territorios, o sea, en barrios, en instituciones y en espacios de amigos, gente que nos ayude o que ayude al proceso de la elección de Cepeda, ejerciendo las funciones de testigos electorales, sobre todo estar mosca con el E14, porque es donde se presentan alteraciones, tomarle fotocopia de ese 14 y enviarlo donde se debe enviar, para que eso no sufra modificación. También hay que saber diligenciar el E14.
porque sobre el E14 ya hay evidencia que se hacen adulteraciones. Pues bien, esos grupos de 5 personas, vamos a poner un ejemplo en Bogotá, que sean 1000 grupos, que al constituir, no solamente físicamente por reuniones, sino por WhatsApp o por otros medios comunicacionales, si tenemos 1000 grupos actuando hoy, mañana y pasado, en un multiplicador de 1 por 5 tendríamos 50.000 votos. Pero si se hace eficazmente, si se hace, hay lugares como en Santa Marta que algunos amigos nos dicen que han constituido 10 grupos y que ya tienen 50 personas recaudadas para votar en gente que no había votado en la elección pasada. Eso es claro, gente que no votó en la elección pasada, gente indecisa, gente abstencionista, y hasta donde se pueda convertir en votos a favor de Cepeda los votos que se dieron por Abelardo de la Espriella. Ese trabajo hay que hacerlo sistemáticamente desde ahora, para que nuestro grupo tengan una referencia porque estamos contra el tiempo. Contra el tiempo es conocer los argumentos para defender la vida y la soberanía. Entonces queda claro que nuestro proyecto del día 21 de junio es un proyecto de vida y soberanía.